Buenos días a todas y a todos, a mis colegas, senadores, un saludo especial, representante también. Empiezo por excusarme, pero tengo a las 10 una cita con el ministro del Postconflicto, Rafael Pardo, para hablar de ese tema en el departamento del Putumayo, y entonces voy a tener que hacer la grosería de hablar y de ausentarme. Empiezo diciendo que yo soy ingeniero sanitario, no arreglo baños, sé cómo se hace, pero eso fue lo que estudié. Pero sí sé de agua. Y por eso voy a hacer un par de comentarios técnicos y uno que tiene que ver con la administración del sector en el Estado. En primer lugar, quiero hacer un comentario sobre el agua y el cambio climático. El cambio climático tiene su efecto más importante en el ciclo del agua. El ciclo del agua es ese que nos enseñaron en la escuela primaria, que el agua está en forma líquida, por efecto del sol, se vuelve gas, está en las nubes y en la atmósfera, y después se condensa, llueve y forma de nuevo cuerpos de agua en la superficie de la Tierra. Las leyes de la termodinámica dicen que la cantidad que hay de agua en forma gaseosa, humedad relativa se llama, en la atmósfera depende de la temperatura. A mayor temperatura cabe más agua gaseosa en la atmósfera. O sea, la atmósfera tiene más agua. El cambio climático tiene como efecto básico aumentar la temperatura del globo terráqueo. Se espera, si somos exitosos, que la temperatura de la Tierra aumente en 2 grados centígrados de aquí a final de siglo, si nos va bien, o puede llegar a aumentar más. Vamos a tener entonces una atmósfera cada vez más caliente. Estamos teniendo una atmósfera más caliente. En los últimos 50 años ha aumentado 0.6 grados la temperatura promedio de la Tierra. Y por lo tanto va a haber más agua gaseosa en la atmósfera. ¿Qué significa eso? Que en el momento en que haya condensación y lluvia, va a llover mucho más en unas regiones que lo que ha llovido en el pasado. Un primer efecto del cambio climático en el ciclo del agua es el que va a haber inviernos más intensos, porque va a haber más agua en la atmósfera que se va a precipitar en forma de lluvia. Pero por supuesto también, en otra parte del ciclo del agua, a mayor temperatura, mayor evaporación de agua. Y por lo tanto los veranos, las épocas de sequía, van a ser más intensas. Y eso va a ser diferente en una región que en otra región. Pero lo que podemos esperar con el cambio climático es un cambio en el ciclo del agua caracterizado por veranos más intensos en unas regiones y por inviernos mucho más lluviosos en otras regiones. Y no vemos que el país esté preparando para adaptarse al cambio climático. Al cambio climático hay que adaptarse estudiando cada cuenca hidrográfica específicamente y sus efectos del cambio climático en esa cuenca hidrográfica. Y la verdad es que estamos en pañales. La verdad es que no estamos haciendo lo necesario para que ese cambio climático, que es irreversible, que ya por muchos esfuerzos que haga la humanidad no va a dejar de producirse, tenga un manejo y una adaptación de cada una de las regiones donde ese cambio climático va a afectar la vida de los seres humanos. Un segundo aspecto técnico. Hay muchas protestas porque la minería, los hidrocarburos afectan los niveles de agua superficial. Y eso tiene una razón técnica básica. Debajo del suelo hay lo que se llaman acuíferos. La gran cantidad de agua que hay en los continentes está debajo del suelo, están los acuíferos. ¿Cómo es un acuífero? Es una capa impermeable encima de la cual se deposita y se almacena el agua. Y hay capas impermeables a diferentes profundidades. Es como si tuviéramos una piscina debajo del suelo. Si una perforación o una sísmica le rompe o agrieta la piscina,
pues el agua simplemente se va a profundizar a un acuífero inferior, a uno que esté más bajo. Por eso, cuando la gente dice, por el efecto de la minería o de la explotación petrolera, está bajando el nivel de los ríos, lo que puede estar pasando es que se estén perforando o agrietando las capas impermeables de roca o de arcillas densas y está entonces profundizándose el agua subterránea. Y eso no se puede responder con carreta. Las empresas siempre responden echando cuentos chinos. Eso se responde haciendo un estudio geológico serio. Colombia no conoce su geología. Colombia no sabe cómo son las capas subterráneas, dónde están las capas impermeables, dónde están los acuíferos, no lo sabe. Así que cuando una empresa petrolera le diga no se preocupe, que bla y bla y bla, está echando carreta. La única manera de responder a eso seriamente es mostrando que geológicamente una perforación o siquiera una sísmica, porque la sísmica no va muy profunda, pero puede romper las capas impermeables más cercanas a la superficie del suelo y hacer que el agua se profundice 50 o 100 metros y con eso cambia la situación del agua superficial. Con eso empiezan a necesitarse las lagunas, baja el nivel de los ríos. Un río al fin y al cabo es una capa, un cuerpo de agua superficial que está conectado con el agua subterránea y que hay un acuífero que lo está alimentando. Por eso los ríos no se secan cuando no llueve, no son simplemente unos transportadores de aguas lluvias, sino que se alimentan fundamentalmente de los acuíferos que son almacenamientos que entonces alimentan esos ríos. De manera que cuando una empresa cualquiera de estas que están actuando sobre el subsuelo quiera justificar que no va a haber efectos negativos, tiene que demostrar estudios geológicos serios, bien hechos, que demuestren que tiene razón. Lo demás es carreta, y a la carreta no se le puede creer. Y por fin decirles, en esta cosa muy breve, que hay una gran dispersión en el Estado sobre las autoridades de agua. Por un lado está el Viceministerio de Agua del Ministerio de Vivienda, que tiene que ver con las aguas domiciliarias. Están todo lo que tiene que ver con el río en el Ministerio de Agricultura. Está lo que tiene que ver con el manejo ambiental del agua, la preservación del agua en el Ministerio del Medio Ambiente. Y veo una gran dispersión. Se creó una especie yo no me acuerdo cómo se llama, comisión de agua, que es simplemente una reunión de gente que tiene todo este manejo. Además están las corporaciones, cada una andando por su lado, y muchas veces varias corporaciones para la misma cuenca, en contra de toda lógica, porque son departamentales. Y entonces la cuenca del río de Bogotá tiene una corporación en la parte alta, otra corporación en la parte media, otra corporación en la parte baja. Así que hay una gran dispersión en las instituciones estatales que tienen que ver con el agua. Como el agua se está volviendo cada vez más importante, y en ese sentido tiene toda la razón la propuesta de que el agua sea tratado como un derecho fundamental en la Constitución y por lo tanto tenga la prioridad que necesita un derecho fundamental y su aplicación, es esencial una propuesta también de reformar las instituciones estatales responsables del agua. Lo mínimo que tiene que existir es una autoridad nacional del agua. Hay que hacer una autoridad nacional del agua que concentre todas estas funciones en una sola autoridad y que sea capaz de establecer políticas de corto, mediano y largo plazo coherentes, sostenibles y racionales para los diferentes usos que debe tener y que va a tener el agua en una sociedad como la nuestra. Quería hacer estas reflexiones un poco dispersas que tienen que ver más con mi formación que con una ponencia preparada, pero que apuntan a temas que a mí me parece que son temas de absoluta actualidad, sabiendo, eso sí, que por supuesto la idea de Jorge Prieto de que el agua debe ser un derecho fundamental pone las cosas en su orden. Si el agua es un derecho fundamental, todo lo demás tiene que tener una supeditación a ese derecho fundamental de los seres humanos, porque todos sabemos que el agua es vida. Se dice, hay agua en Marte, puede haber vida. Si no hay agua en Marte, no hay vida.
Así que el tema del agua es un tema esencial para la sociedad humana. Muchísimas gracias.